Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, sígalo ahí, manténgala abierta también durante todo el tiempo y vamos a proyectar entonces el mismo texto que voy a leer. Dice la palabra: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos en nuestro contexto la libertad de abrirla, leerla, estudiarla, predicarla, compartirla con otros. Te damos gracias, Señor, porque tenemos también, por la gracia de tu Hijo Jesucristo, que ella hace profundo significado en nuestra vida. Es por ella que tenemos fe en nuestros corazones. Es por ella que nuestras vidas fueron transformadas. Es por tu palabra, Señor, que tú sigues trabajando, santificándonos, ayudándonos a crecer, a entender el propósito tuyo para nuestra vida y aprendiendo cómo servirte, cómo alabarte, cómo obedecerte de tal manera, Señor, que nuestras vidas te honren. Por eso te damos gracias, Señor, porque hoy, como comunidad, podemos acercarnos y escuchar tu voz, recibir tu consejo, y pedimos por ello, Señor, la obra y la asistencia especial de tu Espíritu, para que nos libres de todo pensamiento humano, para que corrijas todos nuestros errores, para que nos ayudes a caminar en santidad y que esta palabra tuya, Señor, cumpla su propósito en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amor. Estamos ya en el sexto de 7 sermones en esta serie planificada en el libro de Jonás. Cuando nos aproximamos al libro de Jonás, lo hicimos a continuación de una serie basada en los profetas menores. 12 profetas menores, de los cuales estudiamos 10. Dejamos pendiente el libro de Ageo, que lo habíamos visto ya hace algún tiempo relativamente breve, y dejamos también pendiente el libro de Jonás, que lo hemos estado exponiendo en forma detallada, conforme al propósito que el consistorio de la Iglesia ha planteado desde ya hace mucho tiempo. Nuestro propósito es seguir predicando expositivamente. ¿Qué significa predicar expositivamente? Significa que tomamos un texto de la Escritura y le damos una mirada más amplia, detallada, pormenorizada, preocupándonos no solo de un versículo en particular, sino que de su contexto, de lo que significa y quiere decir para nosotros el mensaje de la palabra del Señor. Mencionamos también, por tanto, que el libro de Jonás, mirándolo como su contexto, con todo lo que él tiene para nosotros, es un libro de profecía diferente a los otros. Porque a diferencia de la mayoría de los otros libros proféticos, especialmente los mayores, que son muy extensos, el libro de Jonás no está enfocado en el mensaje de la profecía, en el mensaje del profeta, que por lo demás sabemos que es brevísimo, el más corto de todos los sermones registrados en la Escritura, sino que está enfocado más bien en la relación de este hombre, el profeta de Dios, Jonás, con Dios, que es el que le da la misión de ir a predicar a Nínive. Y a través de la experiencia de Jonás y su relación con Dios, nuestra propia relación con Dios y la relación de la iglesia con su Señor que la comisionó es examinada.
Nuestras vidas son examinadas. Queremos entonces recoger estas lecciones, no de Jonás, porque al contrario, decíamos hace un par de domingos atrás que lo que nosotros debiéramos hacer es orar sinceramente a Dios que nos haga diferentes a Jonás. Debiéramos ser muy semejantes a Jonás, especialmente en la segunda etapa de su desarrollo de la historia, en cuanto al cumplimiento fiel de aquello que el Señor le comisionó a hacer. Y Él lo hizo. Pero debiéramos orar que Dios nos distinga de Jonás en nuestras motivaciones, en el propósito que hay profundamente arraigado en nuestro corazón, aquello que son las raíces de nuestro corazón y que de alguna manera tiñen, contaminan, afectan todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. De ese tipo de naturaleza debemos orar que el Señor nos provenga. Decíamos que este es un libro además diferente porque el mensaje de Jonás es quizás no solo el más breve, sino el más insólito de todos los sermones que hayas escuchado nunca. Se dice, y aquí voy a volver a proyectar nuevamente, se dice que el libro de Jonás tiene 4 escenarios diferentes. 4 escenarios diferentes. Estos escenarios son: el primero, Jonás en el barco hacia Tarsis. Primera escena, coincidentemente, capítulo 1. Segunda escena, Jonás en el vientre del pez, capítulo 2. Tercer capítulo, Jonás en la ciudad pagana. Y el cuarto capítulo es Jonás en la presencia de Dios. Y es un capítulo complejo. No solo el sermón de hoy en los primeros 4 versículos, sino que desde el versículo 5 al final son difíciles, complejos. Están escritos en un tono oscuro, negativo. Y por lo tanto es el tipo de texto que si a uno le dijeran, busca un sermón edificante para la iglesia, algo que nos anime, probablemente no sería el que yo elegiría. Por eso es que es bueno predicar en series, porque uno está obligado a no saltarse un capítulo difícil de interpretar. No hay alternativa, no hay escapatoria. Así que alégrense cuando el consistorio, el pastor dice vamos a tener una serie porque significa que hay que darle a todo el consejo de la palabra de Dios. No hay forma de eludir, predicar en textos complejos o cuyo mensaje hacia nosotros es especialmente difícil. En cada uno de estos escenarios es no Jonás el protagonista. Ya lo mencionamos eso en el sermón introductorio. El principal protagonista de esta historia es Dios. Es la voluntad soberana de Dios unida a su misericordia que se extiende contra todo pronóstico del pueblo judío a todas las naciones. Él, con su soberanía, nuestro Padre Celestial, es el verdadero protagonista del libro. Dios de principio a fin, de hecho, es el que comienza hablando y el que termina hablando en el libro. Él es enviando, corrigiendo, rescatando, perdonando, reencaminando, ofreciendo perdón y misericordia y confrontando a su profeta en el último capítulo. Las lecciones que nos ofrece Jonás para nosotros son, por cierto, asombrosas. Posiblemente no sabremos hasta el fin de los tiempos, cuando estemos en la presencia de Dios y tengamos la oportunidad de preguntarle tal vez, ¿qué fue de Jonás? Porque el libro cierra con las palabras de Dios y no sabemos qué pasó con él. Él fue un profeta, es un personaje histórico. Dios le dio una misión que, como decíamos también, él cumplió con una frialdad profesional. Lo que Dios le encomendó hacer, él lo hizo. Como decíamos hace un momento, debiésemos imitar la fidelidad de Dios con el mensaje, pero huir de las motivaciones de Jonás. Si en verdad queremos vivir una vida que honre nuestro llamamiento delante del que nos llamó, oraremos que Dios cambie nuestro corazón para hacerlo no semejante al de Jonás, sino más bien semejante al de Cristo nuestro Señor.
que tuvo compasión, dice la Escritura, cuando vio a los pueblos, a las personas, a las multitudes, como ovejas errantes que no tienen pastor, hambrientas, errantes. Y él tuvo compasión de esa multitud, que lloró delante de la ciudad de Jerusalén solo unos pocos momentos antes de que esa misma ciudad con sus habitantes se agolparan delante de la autoridad gritando: crucifícale, crucifícale. Y que desde la cruz, estando en agonía, con palabras entrecortadas por el dolor, por los gemidos, por la angustia, intercedía por aquellos que lo torturaban, por aquellos que le quitaban la vida, diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que el Señor ponga en nosotros ese sentimiento que hubo en Jesús, y no la actitud de Jonás, que predicó, como decíamos, de una manera profesional, desinteresada, desapasionada, sin ningún interés por aquellos que eran, por cierto, enemigos de Israel. En tiempos como los que vivimos, cuando se hace tan necesario el ánimo, cuando se hace tan necesario escuchar palabras que nos llenen de esperanza, el consuelo, el aliento y la fortaleza en medio de las pruebas que pasamos, cuesta, como decía al principio, preparar un sermón considerando que este último capítulo del libro, que vamos ahora a comenzar a exponer, terminaremos el próximo domingo, tiene un carácter notablemente negativo, que más que alentarnos nos va a confrontar. Pero si lo pensamos bien, estaremos agradecidos de Dios, porque si nosotros pensamos en que muchas veces lo que un corazón herido o enfermo o motivado por las pasiones equivocadas necesita oír de un padre amoroso, es reprensión, es corrección. Muchas veces lo que necesitamos es disciplina. Lo mismo que dice la carta a los Hebreos, y que debe llamar nuestra atención y recordarnos que nuestra relación con Dios como Padre, la palabra dice ahí en la carta a los Hebreos, que el Padre que ama a su Hijo lo disciplina, lo corrige, mostrando de esa manera que es hijo y no un bastardo. Es posible que a lo largo de esta serie, en la medida que avanzábamos en la exposición del libro de Jonás, nos hayamos ido identificando con distintos personajes y escenarios. Y por supuesto con el mismo Jonás en sus distintas facetas, y tal vez hoy no sea la excepción. Pero considera sobre todo que si tú estás oyendo hoy este mensaje, ya sea por este medio o por la plataforma de YouTube, el Espíritu Santo es quien está tratando con tu corazón, y esto es porque Dios tiene un propósito para ti. Y las preguntas, en este caso, preguntas retóricas que hace el Señor, son para nosotros. No fueron para Jonás solamente. Esas preguntas son para nosotros. Es para que el propio Espíritu Santo que inspiró estas palabras siga actuando, modelando nuestro carácter, nuestros corazones, limpiando nuestro corazón de todo aquello que puede interferir en lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros en la obra y en el camino del reino. Llenándonos de amor y compasión por los perdidos, transformando un corazón duro que es incapaz de perdonar, en un corazón más semejante al de Cristo. En el sermón anterior, que predicó nuestro hermano Abraham acá en la Quinta Iglesia, yo tuve el privilegio de predicar el mismo texto en la avanzada de Maipú, dejamos a Jonás predicando en la ciudad de Nínive, corriendo camino de un día, anunciando su mensaje compuesto básicamente de 5 palabras. En el hebreo, en el español yo las contaba son 8, pero en hebreo original eran solo 5 palabras, traducidas como: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y decíamos que nunca en la historia se predicó un sermón tan básico, carente de preparación, con un predicador desganado
sin ningún interés por los oyentes, no estaba ni ahí con lo que pasara con ellos. Es más, él quería que se cumpliera lo que iba a profetizarles. Y sin embargo, nunca se predicó en la historia de la iglesia un sermón que haya tenido un efecto más espectacular que ese sermón, que ni siquiera el propio predicador esperaba. Si atendemos a las teorías sobre el número de habitantes de Nínive, la mayoría dice que podría bordear alrededor de 300.000 personas, convertidas con una sola predicación, que se entregó corriendo y sin ningún interés por los oyentes. Y ahora lo que vemos a continuación es aún más increíble que eso, que en vez de alegrarse el predicador por el efecto espectacular de su predicación, él se enfurece de una manera increíble. Él está furioso, no por haber ido a predicar, está furioso por el resultado. Él no tolera que Dios haya cambiado el propósito que tenía de condenar a esa ciudad. Así que vamos a ver entonces hoy día cuál es el resultado de nuestras acciones en la misión de Dios, especialmente cuando no nos mueve la compasión de Dios. Llamamos a nuestra serie Conjugando misión con compasión, conscientes de que en el libro es Dios el que muestra compasión, que incluso esos paganos arriba del barco en el que iba embarcado Jonás hacia Tarsis mostraron compasión con él. Lo decíamos en los primeros sermones. Y ahora vemos nuevamente que el primero en mostrar compasión es Dios, pero no nuestro personaje, no Jonás. Y eso que marcó claramente la misión del Señor Jesucristo, la compasión, que señaló su ministerio terrenal hasta el fin, ahí en la cruz, contrasta con nosotros cuando no nos mueve la compasión de Dios. Vamos a ver entonces hoy qué ocurre cuando no nos mueve la compasión de Dios. Voy a compartir nuevamente para que veamos qué ocurre cuando no nos mueve la compasión de Dios. Y cuando no nos mueve la compasión de Dios, el texto comienza diciéndonos que nos domina la ira. Ya lo decíamos recién, nos domina la ira. Dice la palabra, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Hay una constante frecuente en el libro respecto de las acciones de Dios y las acciones de Noé, precedida por la palabra pero. Alguna vez escuché mucho tiempo atrás un sermón basado en esta palabra pero. Qué compleja palabra, ¿no? Todas las cosas que se podrían hacer, pero aparece esta bendita palabra que complica las cosas. Contraste entonces entre las palabras y las acciones de Jonás, que son precedidas por la palabra pero. Dios al comienzo del libro le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica lo que yo te diré. Pero Jonás se levantó, se fue a Puerto de Jope y se embarcó para Tarsis. Y el pasaje inmediatamente anterior a este dice que Dios vio lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y entonces una vez más aparece esta expresión, pero Jonás. ¿Qué hizo Jonás esta vez? Dice la Biblia que hizo dos cosas. En primer lugar, como reacción a la obra de Dios en respuesta a la conversión de los ninivitas, se apesadumbró en extremo. Vamos a explicar qué significa aquello. Y en segundo lugar, se enojó. Primero se apesadumbró y después se llenó de ira. Estas dos expresiones que indican la conducta del profeta necesitamos explicarlas un poco porque la primera, en el texto original, usa una palabra que podría traducirse como disgusto o desagrado. Disgusto tiene que ver con el paladar, tiene que ver con nuestras papilas gustativas. Semejante a la expresión o al significado de probar algo
que esperábamos tuviera un sabor agradable y nos encontramos con algo absolutamente malo, no desabrido o un poco salado, sino asqueroso. Yo hace algún tiempo tuve, digamos, acá en la casa, mi esposa cada cierto tiempo le pone vinagre al hervidor. Esto para quitarle el poco de sarro que se ha ido juntando. Entonces ella durante una noche completa dejó el hervidor con un poco de vinagre remojando. En la mañana yo me levanté, fui a la cocina, vi que tenía un poco de agua el hervidor, le completé con un poquito más de agua y lo puse a hervir y me preparé un rico café de grano. Usted me acuerda en ese tiempo una prensa francesa, así que preparé el café y me preparé para servirme un rico café recién preparado. Hermanos, no se imaginan lo que significa tragarse un sorbo de café preparado con vinagre, ¿no? O sea, no les explico lo desagradable. Por cierto, no se los recomiendo, ¿no? No inventé ninguna receta espectacular. Horrible. No creo que puedan imaginarse lo que es eso. Así que lo que experimentó en primer lugar Jonás fue no una cierta tristeza, no, desagrado. Le pareció horrible. Y eso entonces seguido de una ira incontrolable. Literalmente la expresión que ocupa acá la Biblia es llegó a arder de ira. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un predicador llegue a experimentar ira a ese nivel? Si el resultado de la predicación fue arrepentimiento y la conversión de sus oyentes. Y como decíamos, que nunca en la historia de la iglesia ha habido un resultado tan espectacular como ese. Ni los mejores predicadores de la historia han tenido un resultado tan increíble como el de Jonás. ¿Cómo es posible que un hombre tenga esta reacción de ira cuando algunos se vuelven a Dios, mientras en el cielo, dice la Escritura, hay gozo cuando un pecador se arrepiente? Dice así la palabra: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, en Lucas 15:7. Y añade en el versículo 10, así que os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que es impresionante que Jonás no pudiera sentir alegría, un poco de satisfacción por la conversión de toda una ciudad. Tiendo a pensar comprensivamente, tal vez para encontrar algo en común con este pobre pecador, conmigo, con nosotros, que habría razones justificadas para la actitud de Jonás. Veamos un poco acerca de eso. Él era un nacionalista hebreo, profundamente orgulloso de su nación, de su religión y de su herencia como israelita. Además, los ninivitas eran enemigos de Israel. Y no es que hubieran tenido algunas diferencias limítrofes, algunas complicaciones diplomáticas, algunos errores de negocios, sino que sabía Jonás que era una nación guerrera, sanguinaria, que había maltratado a casi todos los pueblos vecinos, incluyendo a los judíos. Ya oíamos el domingo pasado de nuestro hermano Abraham algunos de los pergaminos que exhibían los soldados de ese pueblo, ¿no? Desde el líder de esta gran pandilla, una ciudad pandilla, hasta el más pequeño de los habitantes. Ellos eran realmente crueles, gente mala. A los ojos de Jonás merecían morir. Nuestro hermano Abraham compartía con nosotros la fama de sus guerreros, hombres llenos de furia, hambrientos de sangre, que los hizo conocidos en sus incursiones a los países vecinos, incluyendo a Israel. El rey que se dedicaba a cortar manos, pies, narices y orejas de los prisioneros, arrancándole los ojos y levantando cerros de cabezas humanas. Así que Jonás entregó su mensaje sin ningún interés en su conversión. Y él esperaba realmente que Dios hiciese justicia con este pueblo, porque eran un pueblo cruel y eran enemigos de Israel. Conversando respecto de esto con una persona creyente también, yo le decía, ¿qué harías tú en esta situación? Imagínate que tú eres un médico
¿Trabajas en un servicio de urgencia? ¿Atiendes a personas que llegan con graves heridas o situaciones críticas? Y te enteras que toda tu familia fue asesinada cruelmente. Y llega al servicio de urgencia donde tú trabajas el criminal que las asesinó, que fue capturado por la policía con una bala, una herida de bala. Y te piden que tú lo atiendas. Es urgente atenderlo porque esa persona corre riesgo de morir. Pero tú sabes que esa persona que tienes que atender es el asesino cruel de las personas que tú más amaste. ¿Qué harías? La primera reacción de la persona con la que hablaba fue: yo lo apuro para que muera rápido. Pero es una situación, y hermanos, esto en la historia, en la vida real se ha dado. Situaciones como esta han existido. Entonces, no estoy tratando de que nos pongamos en el lugar de Jonás para justificarlo. Solamente estoy diciendo que esta actitud de Jonás es una actitud muy humana. Es propio de nuestra naturaleza. Podría ser comprensible al menos el sentimiento de Jonás. Al menos para que no nos pongamos como jueces delante de él, condenándolo nosotros por esa actitud tan poco compasiva. Esos hombres eran crueles, eran malos y habían producido grande daño a su propia gente. Podría, como digo, ser comprensible este sentimiento. Sin embargo, el verdadero amor de Dios se muestra, como dice su palabra, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando consideramos nuestra propia vida, como nosotros somos, enfrente de la perfecta santidad y justicia de Dios, entenderemos que nosotros no somos mejores que los ninivitas, porque tendemos a pensar que somos mejores. No somos mejores que ellos. La historia de la iglesia, gracias a Dios, felizmente está llena de preciosos testimonios de creyentes que predicaron el evangelio, aún aquellos que los torturaban, o que incluso antes de morir, así como lo hizo el Señor Jesucristo, mártires de la Reforma, mártires en manos de la Inquisición, mientras comenzaban a arder las llamas debajo de sus pies, estaban orando por sus verdugos. Y eso está registrado en la historia. Porque eso es lo que ocurre cuando conjugamos misión con compasión. Sin embargo, cuando no nos mueve la compasión de Dios, entonces puede ser que nuestro corazón se llene de ira y no tengamos el privilegio de tener estos sentimientos tan maravillosos que hubo en nuestro Señor Jesucristo, aún ahí en la cruz. Pero la palabra continúa hablando para nosotros y quiere hoy también decirnos que cuando no nos mueve la compasión de Dios, una de las cosas que puede ocurrir es que oremos como necios. Cuando no nos mueve la compasión de Dios, terminamos orando de la peor manera, orando como necios. Fíjense ahí en el capítulo 4, versículo 2. Nuevamente voy a compartir. La palabra dice: y oró a Jehová, Jonás, y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hay dos momentos en el libro de Jonás en que nuestro personaje ora. Uno es en el capítulo 2, cuando él ora ahí en el vientre del pez. El otro es ahora, en este momento, cuando conoce la respuesta del Señor al arrepentimiento de los ninivitas. La primera es una oración verdadera, llena del temor del Señor, llena de la palabra del Señor, porque él incluso en esa oración cita las Escrituras, cita los Salmos.
Ahí en esa oración él muestra contrición y un cambio sincero en su disposición a obedecer. La segunda oración es una oración muy diferente. Aparentemente, la expresión utilizada para orar acá no es orar, como nosotros normalmente hablaríamos de orar, una oración, un ruego, un rezo, sino que dice que el texto que sería interponer o intervenir. Si estuviéramos leyéndolo en hebreo, leeríamos algo así como intervenir, interponer o intervenir. Un término entonces que más que orar es semejante a interponer una queja, como si fuese un recurso legal, un reclamo ante el jefe de una oficina de servicios. No es una oración piadosa, humilde, temerosa de Dios, sino es más bien insolente. Algunas versiones dicen respecto de la frase que continúa ahí, cuando dice, ahora, oh Jehová, dicen otras versiones, ay Señor, o Señor Jehová, que si ustedes me lo permiten, yo me atrevería a traducir, no literalmente, pero más o menos de esta forma, como lo diríamos en buen chileno. ¿Viste, pues Señor? Eso es más o menos lo que le está diciendo Jonás a Dios. Ahí lo entendemos todo. ¿Viste, pues Señor? Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Y por qué decimos que Jonás está orando como un necio? No solo por la falta de respeto, o por esta actitud arrogante, falta de temor de Dios, tan diferente de la actitud que exhibió en el vientre del pez, sino porque además en sus propias palabras, él se casa a sí mismo, cae en su propia trampa, como ese famoso programa chileno. Noten que dice, porque yo sabía. Y esto hay algo, si hay algo complicado, hermanos amados, en la vida de los creyentes, es usar esta frase. Tenga cuidado cuando la diga, sobre todo hablando con Dios. Yo sabía. Es muy complicado por la palabra, porque la palabra dice claramente que al que más se le da, más se le exige. La Biblia dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y el contexto es el conocimiento de Dios, no otra cosa. En la parábola de los talentos, que usted probablemente recuerda, ocurre algo semejante. El siervo necio y negligente, ese que escondió el talento en la tierra y fue y le dice, aquí tienes lo que es tuyo, él comienza justificándose delante del Señor con estas palabras. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mateo 25, 24. Es decir, él sabía cómo era el Señor, él conocía a su Señor. Y la respuesta del Señor es justamente destacando este hecho. Le dice, siervo necio y negligente, me conocías. Tú sabes cómo yo soy. Así que esas palabras te condenan. Además, Jonás en su necedad comete otro error evidente. Él cita las Escrituras. O sea, no conforme con decir que sabía cómo es el Señor, cita las Escrituras. Mire cómo se pone el propio Jonás la soga al cuello. Él cita el libro de Crónicas, Nehemías, varios de los Salmos, Joel, que dicen casi textualmente las mismas palabras que él cita. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia, clemente y misericordioso. Yo sabía que tú eras así, dice Jonás. Así que si algo no podría alegar Jonás para justificar su actitud, era falta de conocimiento de la Biblia o del carácter del Creador. Pero lo verdaderamente impresionante es que él le reprocha a Dios su misericordia y su bondad. El que debería cambiar de actitud conmina a Dios a cambiar de actitud, en vez de él reconocer su falta y disponerse a enmendar su rumbo. Esas son las palabras de esta patética oración, si pudiéramos llamarle oración. Dios, debes cambiar, no mi necio corazón. Dios, debes corregir tu actitud,
Yo estoy bien. ¿Puede haber algo más necio en la conducta humana? Pues muchas veces, querida iglesia, incluso los creyentes actuamos de esa manera. Tenemos entonces una segunda y poderosa razón para revisar nuestros sentimientos y clamar al Señor que Él nos ayude a conjugar misión con compasión. Porque si carecemos de la compasión de Dios, terminaremos orando como necios. Y al hacerlo, al orar como necios, también cometemos el siguiente error. Permítame compartir una vez más la pantalla. No solo nuestra oración es una queja, sino también pedimos las peores opciones. Jonás le dice, Señor, quítame la vida. Prefiero morir a vivir. Y en estas palabras hay una evidencia de una profunda depresión, si pudiéramos llamarle depresión a lo que afecta a Jonás en este momento. Él ya no quiere vivir, o al menos expresa sus sentimientos en términos de una profunda depresión. Hemos dicho en varias oportunidades que el libro de Jonás está lleno de paradojas e incluso de ironías. Y acá las ironías o paradojas en la vida de este profeta son muy evidentes. El pastor Hernández Díaz López las expresa en estos términos, y cito textualmente. Jonás está deprimido porque Dios está celebrando la salvación de los ninivitas. Jonás se entristece con lo que alegra el corazón de Dios. Jonás quiere morir porque los otros van a vivir. Y así siguen las paradojas. Jonás había orado para pedir para sí atributos de Dios. Ahora Jonás ora para desistir de la dádiva más preciosa de Dios, el don de la vida. Jonás, por ver sus propios planes personales frustrados, quiere morir para no abrazar los planes de Dios y tener que soltar los suyos. En el pez él oraba, tú sacaste mi vida de la sepultura. Ahora piensa que la muerte es mejor que la vida. Qué inconstante es el corazón de los hombres. Qué manera de equivocar nuestras decisiones, especialmente en las crisis de la vida. Pienso, queridos hermanos, que en situaciones difíciles como las que vivimos hoy, que han afectado a muchos de nosotros en distintos grados, con mayor razón este es un buen momento para decirle de verdad al Señor, Padre, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Que nuestra oración sea guiada por el Espíritu Santo de Dios, que según su promesa, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, para no hallarnos orando neciamente, para orar de tal manera que nuestra oración, nuestras palabras, nuestras pasiones más profundas, sintonicen con los pensamientos, propósitos y voluntad de nuestro Dios. No en armonía con nuestros propios malos y a veces oscuros sentimientos, sino que con aquello que mueve el corazón de Dios. Que nuestra oración sea, Señor, enséñanos a orar. Finalmente, cuando nos mueve la compasión de Dios, Dios nos reprocha la falta de razón. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es una pregunta corta, sencilla. Tal vez el Señor podría haber argumentado muchas cosas con Jonás, pero solamente le hace esta pregunta. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué decimos que se nos reprocha la falta de razón? Porque se nos examina respecto de nuestro actuar en términos de bien o mal, lo que implica en alguna medida la referencia de aquello que es correcto. Hay otras versiones, la Nueva Biblia de las Américas dice, ¿tienes acaso razón para enojarte? Fíjese como cuál expresión razón. La NBI dice, ¿tienes razón para enojarte tanto? Y la Biblia de Ginebra dice, ¿es razonable tu ira? La pregunta de Dios, que es una pregunta retórica, es una afirmación, por tanto, que significa exactamente lo contrario.
Es una afirmación que es como si dijera, estás actuando irracionalmente. Tú que te jactas de conocerme, no debieras enojarte, debieras alegrarte conmigo. Resulta igualmente sorprendente, aunque ya no debiera sorprendernos, la actitud compasiva, paciente y bondadosa de nuestro Padre Celestial, que el Señor no solo se mostró compasivo y misericordioso, suspendiendo el castigo anunciado contra esa nación, sino que una vez más se muestra compasivo, paciente y bondadoso con su profeta, a pesar de que éste está actuando insolentemente. No lo confronta, no lo reprocha duramente, no le exige inmediatamente un cambio de actitud, sino que lo examina con una pregunta, esta pregunta retórica. Llama nuestra atención porque muchas veces hemos oído de personas enojadas contra Dios. Curiosamente, en su enojo se alejan justamente de todo aquello que podría devolverle la alegría verdadera. Y Dios pacientemente muestra en su respuesta a Jonás una actitud compasiva. Sin embargo, su respuesta en forma de esta pregunta retórica es muy clara y nos recuerda un poco la parábola del hijo pródigo. Es interesante esto, hermanos, porque los comentarios dicen que Jonás actuó como en la parábola del hijo pródigo, semejante a los dos hijos, al hijo menor y al hijo mayor. En su ida a Tarsis, Jonás fue como el hijo menor, que menospreció a su padre, y dice la escritura que se fue lejos y vivió perdidamente hasta quedarse en la bancarrota. El vientre del pez fue para el hijo pródigo el chiquero de los cerdos. Eso fue llegar al fondo en su vida, cuando no le quedó otra alternativa que volver los ojos a Dios y emprender el camino de regreso. En su actitud respecto de la misericordia de Dios con los ninivitas, Jonás actuó como el hermano mayor de la parábola, que se enfureció con su padre por haber tratado misericordiosamente a su hermano menor. Noten las palabras de este hermano mayor ahí en Lucas 15, versículos 29 al 30. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, la palabra ahí es tremenda, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Vemos en la actitud del hermano mayor autojusticia, orgullo espiritual, comparación maliciosa, reproche al padre. Fíjese qué tremendo esto, está reprochándole al padre su actitud, idéntico a Jonás. Ira respecto de su hermano cuando debiera estar celebrando con él. Vemos ahí celos, un sentimiento comparable al asesinato, porque él hubiera querido que su hermano muriera, en vez de ese becerro gordo que él estaba reservando para él. Lamentaba más la muerte de ese animal que la de su hermano, que el padre le dice: tu hijo, tu hermano, mi hijo estaba muerto y ha sido recuperado. Y ya sabemos que esta parábola estaba dirigida no a los creyentes piadosos, sino a los orgullosos judíos, para que ellos y también nosotros nos viésemos primero tal vez reflejados en el hermano menor, pero sobre todo nos viésemos reflejados en la actitud del hermano mayor. Nosotros sabemos, que podríamos, como Jonás, ser un poco como ambos. Y esta pregunta retórica es muy aguda porque me recuerda otra pregunta retórica que usa el Señor Jesucristo en otra parábola, la parábola de la viña. Esta parábola es muy interesante porque muestra a un dueño de una viña que tiene que realizar un trabajo durante todo un día y va a donde estaban los hombres desocupados y contrata a algunos para ir a la primera hora del día a su viña a trabajar. Y luego, durante distintos momentos del día, va y lleva a otros hombres a trabajar hasta que contrata a los últimos al finalizar el día, casi al término de la jornada. Y luego llama al capataz y les dice que les pague, había convenido 1 denario con cada uno, y comienza a pagarle a los últimos, y les da a cada uno 1 denario. Y los primeros, que habían estado todo el día trabajando,
trabajando, se frotaron las manos felices porque dijeron, bueno, si les pagaron un denario a ellos, a nosotros, imagínense cuánto nos va a tocar. Y llega su turno y reciben un denario. Y ellos se enojan mucho con el dueño de la viña y le reclaman, oye, nosotros estuvimos trabajando todo el día soportando el calor del sol y tú les pagas a estos que estuvieron apenas una hora trabajando lo mismo que a nosotros. Y ahí esta expresión que es tan común en los creyentes cuando levantan su puño contra Dios, ¿no? Esto es, ¿qué? Injusto. Y el Señor les dice, ¿qué problema tienes tú con eso? ¿Qué problemas tú tienes con eso? Amigo, le dice ahí en Mateo 20:15, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos últimos como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Nótense la semejanza con la pregunta a Jonás. ¿Qué problemas tienes tú? Y agrega, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Roguemos al Señor que nuestra actitud sea motivada por la misma compasión que mueve el corazón del Padre, que de una manera muy semejante a la respuesta que dio a Jonás, dijo el Padre en la parábola del hijo pródigo al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Para pensar y vivir, querida iglesia. Yo no creo que debamos apresurarnos a decir nosotros que no actuaríamos como Jonás enfrentados a una circunstancia como la que él enfrentó. Pensemos cada uno de nosotros en lo que muchas veces nos cuesta perdonar las ofensas, perdonar lo que otros nos deben o los daños que otros nos han hecho, que muchas veces no son ni tan graves como para no perdonar y olvidar. Por lo tanto, pidamos al Señor que Él nos dé un corazón compasivo y semejante al suyo, que es, como dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia. Quisiera desafiarles, con base a lo que hemos estudiado en la palabra del Señor el día de hoy, a procurar, con la ayuda del Señor, 3 conductas. La primera, adquirir y cultivar y desarrollar pasión por las almas. Pasión por las almas, especialmente por aquellas personas que a nuestros ojos humanos y pecadores parecen menos dignas de recibir el evangelio de salvación. Incluso aquellas personas que califican como las personas responsables de nuestros males. Piensa en ellos y véalos como potenciales prospectos para predicarles el evangelio, no para desear su mal. Recordando que el Señor nos demanda amar incluso a nuestros enemigos y orar por quienes nos ultrajan y persiguen. Debemos orar por ellos. Y en cuanto tengamos oportunidad, con verdadera pasión por el alma de esa persona, no por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que el Señor ve en el interior de esa persona, que ve su alma como un alma preciosa para Él, un alma por la que Cristo murió, que seamos capaces de amar para llevar el evangelio realmente a toda criatura. Segundo, pidamos al Señor que nos enseñe a orar, como hicieron también los discípulos. No asumas que porque sabes algunas oraciones o has aprendido algunos modelos de oración a lo largo de los años de participar en la iglesia, estás orando correctamente. Es muy probable que en muchas ocasiones nuestra oración sea semejante a la de Jonás. Nosotros calificaríamos, y así lo hicimos en este sermón, a Jonás como un necio orando. Seamos prudentes al orar. Recordando como alguien dijo que Dios no es ese mozo con un paño aquí en el brazo y una libreta y un lápiz en las manos
esperando nuestros pedidos para cumplir rápidamente nuestras demandas. Y tampoco el Señor es un funcionario del departamento de quejas de alguna empresa de servicios. Él es Dios, Él es nuestro Padre, Él es soberano, Él quiere lo mejor para nosotros. Así que pidámosle que nuestra voluntad, nuestro corazón más bien, se sintonice con su voluntad y con su corazón. Y que al orar vayamos recibiendo comprensión, discernimiento de cuál es la decisión y la voluntad del Señor para nuestra vida. Y finalmente, pidamos al Señor que nos dé gozo en vez de ira. Gozo en vez de ira. Verdadero gozo cuando un pecador se arrepiente. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se enojaron con Dios en vez de celebrar. Son tantos los ejemplos en la Escritura que es seguro, más que seguro, que Dios tiene algo que decirnos al respecto. No seamos como Jonás o como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Que nuestra vida sea un reflejo de la alegría que hay delante de los ángeles de Dios cuando un hijo arrepentido vuelve al corazón del Padre. Que nosotros haya este mismo sentimiento que había en el apóstol Pablo. Él escribe en la carta a la iglesia de Tesalónica, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante del Señor nuestro Señor Jesucristo en su venida? En otras palabras, querida iglesia, que cada alma ganada para Cristo, cada persona que se convierte, especialmente aquellos que yo tuve el privilegio de llevarle el Evangelio, de encaminarlo a los pies de Cristo, sean ellos verdadero gozo y corona. La Biblia no habla nada en ninguna parte, como decía ese antiguo himno que cantábamos, mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. No hay nada en la Biblia que se parezca a eso. Pero quizás lo más cercano sea este texto, donde dice que un día nuestro gozo en los cielos será encontrarnos con aquellas personas a quienes tuve el privilegio de encaminar a los pies de Cristo. ¿Qué celebración será esa? ¿Qué cosa hermosa será encontrarnos en los cielos con aquellos que caminaron con nosotros como compañeros en el discipulado, como compañeros en la iglesia, como compañeros en la misión, cumpliendo el propósito del Señor para la iglesia y para el creyente? Que Dios así lo haga en cada uno de nosotros. Amén.